Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas, este segundo sábado de julio de 2023. Y tenemos un invitado que ha estado antes de nuestro programa, pero curiosamente lo tenemos por razones distintas. Álvaro Briones, que ha sido diplomático, economista, doctorado en economía, una persona del mundo público, pero que es hoy un novelista y que con su amigo Claudio Martínez escribió El mural en el fin del mundo, publicado este 2023 por el Fondo de Cultura Económica. Debo decir que es un libro que lo disfruté, me lo leí en un fin de semana y la verdad es que es muy entretenido, muy atractivo. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Antes de entrar en el libro propiamente tal, te quiero preguntar un par de cosas para ponernos en tono. ¿Cómo es que te dedicaste a ser novelista? ¿De cuándo te viene esta vocación o este gusto o esta decisión de escribir novelas? Sí. Lo que te puedo decir es que la vocación por expresarme por escrito siempre ha estado presente en mí. Yo empecé a escribir... a los 21 años escribía 3 artículos semanales en la última hora. Artículos de opinión. Ese era el diario José Toao, ¿no? Era el diario del Partido Socialista, lo dirigía José Toao. Y así, o sea, siempre he disfrutado mucho expresarme por escrito. Creo que es quizás la mejor manera de expresarse. Y como notarán tus oyentes y tus televidentes, ¿no? Expresarme de otra manera no es muy fácil para mí, pero por escrito soy otra cosa. Perfecto. Y una consulta, ¿cómo nació la idea de escribir un libro a 4 manos? Pues este libro lo escribiste con Claudio Martínez, que además de ser escritor tuvo una trayectoria pública, también fue agregado cultural en España. ¿Cómo decidieron, vamos a escribir el mural en el fin del mundo y lo vamos a hacer a 4 manos? Yo en lo personal me ha tocado escribir artículos académicos, ensayos con amigos, con colegas, pero pienso que debe ser bien diferente hacer una novela de esa manera. En mi opinión no tan diferente, ¿eh? Te digo por qué ahora. ¿Por qué se nos ocurrió a nosotros? Es porque el bueno de Claudio, que es una persona aparte de muy inteligente y culta, muy divertido, realmente una persona muy graciosa y un gran amigo mío, es de Chillán, ¿eh? Y estudió en la escuela México, donde están los murales. Y como buen chillanejo, y esta es una característica de todos los chillanejos que yo conozco, es fanático de Chillán. Es notable porque yo soy de Antofagasta y no soy fanático de Antofagasta, no encuentro muchas razones para ser fanático de Antofagasta. Pero Claudio es fanático de Chillán y no hace más que recordarme a la gente que nació en Chillán. Y en nuestras conversaciones siempre estuvo presente estos murales de su escuela primaria original, lo que es bastante notable, ¿no? Porque, y permíteme hacer aquí un paréntesis, mira. Poca gente en Chile sabe que en una escuela primaria de Chillán hay un mural gigantesco, impresionante, ¿no? Abrumador, de uno o quizás el muralista más apreciado, ¿no? Hasta este momento, mexicano. Una cosa extraña, notable. Pero no solamente en Chile se sabe poco, ¿no? En Chillán saben poco. Muchos chillanejos no saben que en una escuela primaria de su ciudad hay un mural de este tipo. Este mural
está construido sobre paneles, porque Siqueiros quería aprovechar cada centímetro. Los murales de David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros, ¿eh? Y los hizo construir unos paneles sobre unas bases metálicas para que no hubiese la esquina, ¿no? Que no interrumpiera la imagen visual, porque muchas de sus figuras son continuas y ocupan una parte del techo. Bueno, si esos, como está puesto sobre paneles, eventualmente se podrían retirar en cualquier momento. Ese mural entero podía ser retirado sin ningún problema y llevado, digamos, al MoMA. Y se irían con él si lo vendieran, no sé cuánto, pero millones de dólares, sin duda. Millones de dólares, ¿no? Bueno, ese portento está en una escuelita primaria de Chillán, solamente ahí. Afortunadamente, hace algunos años atrás, fue declarado monumento nacional. Pero, en fin, bueno, te hice este paréntesis porque de tanto hablar sobre el tema con Claudio, finalmente se nos ocurrió. Pero ahí deduzco un poco de dónde nació la novela. Entonces nació de la experiencia de él en Chillán, pero tú has vivido en México mucho tiempo. Sí, claro. Una buena mezcla. Era una buena mezcla, sin duda. Yo conocía antes y ahora más bastante sobre Siqueiros, sobre su vida, su obra, y me parecía interesante escribir una novela. Ahora, para terminar, mira, tú dijiste recién que pensabas que era diferente escribir un ensayo, por ejemplo, de escribir hacerlo a cuatro manos. Bueno, en términos generales, escribir una novela no es muy diferente de escribir un ensayo, ¿no? Tiene que nacer sobre todo de un objetivo, uno tiene que saber, tiene que tener una tesis, ¿no? El que escribe tiene que saber qué es lo que quiere escribir, qué historia va a contar, cuál es el cuento que tiene, ¿no? Conozco a personas que quieren escribir, han intentado escribir, que no han logrado avanzar porque tenían una idea del tema sobre el que querían escribir, pero no tenían la historia, ¿no? Como quien dice, voy a escribir sobre la guerra del Pacífico, quiero situar ahí mi historia, pero no tengo claro qué historia va a ser. Va a haber un soldado, va a haber un romance. Y le pasa a muchos escritores que comienzan a escribir sin saber a dónde van a llegar. Estamos hablando de escritura de ficción. De escritura de ficción. Eso sería, ¿verdad?, inaceptable en un ensayo. Voy a empezar a escribir un ensayo a ver a dónde me lleva. Eso no pasa. Entonces no pasa en el ensayo, pero tampoco pasa en la novela. Tú tienes que partir con eso. Y eso lo hicimos sin mucha dificultad. O sea, en lo que nos concentramos, nos tomó un tiempo, es verdad, fue en encontrar una historia, que fue la que tú leíste. La historia es bien interesante cómo está registrada. Se sitúa en dos momentos históricos, en 1940-1941, que es cuando David Alfaro Siqueiros llega a Chile, te voy a preguntar por eso, y el 2012, cuando van haciendo como esta especie de raconto, recuerdos de la figura de Siqueiros, de la vida en Chillán y la construcción de la novela propiamente tal. ¿Cómo llegaron a la figura de Siqueiros y a su viaje a Chillán? Yo, por lo que te entendí, llegaron desde Chillán, pero después la primera fase toda transcurre en México. Sí. México revolucionario, por lo demás. Sí. Bueno, muchos de esos elementos están consignados en distintas crónicas, en distintos estudios incluso. Lo que tengo que decir a continuación es que lo que escribimos es una obra de ficción. Nos dimos el gran placer de convertir en personajes de ficción a personas reales que tuvieron una biografía conocida. Muy conocida. Muy conocida. De los primeros que aparece para los lectores, es Pablo Neruda, poeta chileno. Uno de ellos, voy a mencionar un par más, el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, y el presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, son personajes de la novela.
no es que aparezcan y salgan, son personajes, actúan ahí, tienen actividades, tienen acción. Llegar ahí a través de eso nos permitió, como te decía, convertir a estos personajes reales, históricos, en personajes de ficción. ¿Y cómo lo hacen eso? Porque los personajes, lo más difícil para un historiador, que en mi caso, es tratar de disociar ambos casos y tratar de descubrir cuándo están hablando, comillas, de verdad y cuándo están hablando de mentira, para usar esa fórmula que ocupa Mario Vargas Llosa en su ensayo sobre las novelas. Bueno, ese es el placer que puede darse el escritor. Mira, en toda novela hay personajes que tienen pasiones y acciones, y los lectores se forman una idea, ¿no? sobre los aman o los odian. Y también hay un entorno, ¿no? Un momento social, o un momento en una sociedad, ¿no? Y ese momento tiene características políticas, sociales, económicas, en fin, e inevitablemente se van expresando, se van mostrando en una novela. Al terminar de leer una novela, el lector tiene una idea sobre por lo menos esas dos cosas. Y está de acuerdo o en desacuerdo, la rechaza o no la rechaza, a veces inconscientemente. Cuando alguien dice no me gustó la novela, no le gustó algo de esto, no le gustó. De alguna de estas dos cosas. Pero siempre en una novela va a haber realidad, va a haber historia, va a haber algo de verdad. Bueno, nosotros nos dimos el gusto de una parte de la verdad llevarla a su extremo. Ahora ustedes, cuando eligen al personaje David Alfaro Siqueiro, yo noto una cosa que es bien interesante. Por un lado, una gran admiración por el personaje, por el artista, por el logro final, que es el mural. Pero por otro lado, veo una descripción profundamente humana. Una persona que trató de asesinar a Trotsky, las contradicciones que tiene en el Partido Comunista, las contradicciones amorosas con su mujer y con la inolvidable Blanca Luz Brum, de manera que es un personaje que está muy enriquecido a través de la obra. Mira, no sé si nosotros lo enriquecimos, yo creo que Siqueiro era así como lo mostramos nosotros. Siqueiro hasta el año que murió, el año 74. En enero del 74 murió Enero del Siqueiro. 74 fue un gran animador de la vida cultural, social y política mexicana. Pocos años antes de morir, había estado preso nuevamente, creo que 6 años, ¿no? Entonces es una persona que nunca pasó desapercibido, ¿eh? Siempre fue un leal comunista, siempre fue un leal estalinista, además, ¿no? Fue leal a su partido. Entonces hizo cosas reprobables, desde luego, intentar asesinar a Trotsky, pero lo hizo por lealtad al partido. Le dijeron vaya, asesina a Trotsky, fue y trató de asesinarlo, ¿eh? Entonces, y lo mismo hacía en todas las cosas. Era un luchador, luchó en la Guerra Civil Española, alcanzó él el grado de coronel, no se lo regalaron cuando llegó, no, fue ascendiendo hasta llegar a coronel. El coronelazo. Entonces es un personaje realmente notable, muy notable de la historia en general. Y fue notable y raro que llegara a Chile en ese momento. Esto es poco después de la Guerra Civil Española y poco después de que había intentado asesinar a Trotsky. Ahora, ahí sí que fue clave Pablo Neruda. Pablo Neruda no había firmado por el partido, pero ya se proclamaba comunista después de la Guerra Civil Española, que fue su conversión poética y política. Sí, comunista de mente y corazón, decía, aunque no era militar. Así es. Sí, así fue, porque se produjo una situación extraña, porque la orden de asesinar a Trotsky por parte de Siqueiro provino del Partido Comunista Mexicano. Pero paralelamente a esto, había estado por años elaborándose el asesinato de Trotsky por la KGB, que ellos sí sabían cómo hacerlo. Entonces, una vez que se produjo el intento de asesinato,
fue un poco chapucero, la verdad, fue una cosa sin mucho orden y sentido. Deben haber disparado cientos de balas y ninguna le atinó a nadie ahí en esa casa. Y luego cada uno salió para su lado, rápidamente los apresaron a todos le echaron la culpa a a Siqueiro. Siqueiro. Y Siqueiro, que estaba oculto en Cuernavaca, muy cerca de México, huyó ya lejos, se alejó. Al final lo apresaron. Y fue a la cárcel, a Lecumberri. 2 meses después de eso, el asesino eficaz y eficiente llegó y mató a Trotsky. Y fue apresado y llegó a la misma cárcel donde estaba Trotsky. Digo, donde estaba Siqueiro. Y fue condenado, fue juzgado y condenado. 20 años creo que fue la condena. Entonces se da el caso que una persona, un asesino confeso y convicto, estaba ya condenado a 20 años y un asesino pretendido o frustrado estaba ahí mismo y no sabían qué hacer con él mucho. Entonces Neruda efectivamente fue muy insistente en convencer al presidente Ávila Camacho de que saliera de México. Y encontraron esta fórmula de venir a Chile. Claro, en principio era que viniera a Chile una especie de extrañamiento, ¿no? una expulsión del país. Y el presidente Ávila Camacho estuvo de acuerdo finalmente, por razones políticas internas, ¿no? En ese momento México vivía un proceso de reformas bien importante que había iniciado el presidente Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas también. Ávila Camacho también era militar. Y habían creado unas asociaciones que hasta ahora existen y son igualmente poderosas, de trabajadores, la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que agrupa a los obreros, y la Confederación Campesina de México, que agrupa a los campesinos. Entonces, como dice Ávila Camacho, mi personaje está bien, mire, yo no necesito que el apoyo del Partido Comunista, la verdad es que ellos quieren, pero yo no quiero. Pero sí necesito que no me hagan problemas. Y esa es la negociación. Claro, entonces que no se metan conmigo. Además, de paso con esto, demuestro a la Unión Soviética que no soy tan mala gente. Eso me va a permitir negociar después con los gringos. Tenía toda una imagen de lo que podía hacer esto tan sencillo, sacarlo a... Solo cuando llegó a Chile, recién, debido al escándalo que se armó, tanto en Chile como en México, porque lo que había ocurrido era que a un asesino frustrado, ¿no? Sí, claro. Lo habían dejado en libertad. Así es. Salió. Entonces, no me digan nada sobre Chile. Vamos a hacer un pequeño alto y queda el espectador esperando lo que nos va a contar qué hace cuando llega a Chile. El mural en el fin del mundo de Claudio Martínez y Álvaro Briones. Seguimos conversando en Historia, Libros y Banderas. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Álvaro Briones a propósito de su reciente novela, El mural en el fin del mundo, escrita con Claudio Martínez. Y tú me estabas contando cómo llega o cómo se va desde México y llega Siqueiro a Chile. Lo que les estaba diciendo es que en principio había salido simplemente expulsado. Pero como reclamaron a los dos lados del continente, con razón me parece, porque no era cosa de dejar a alguien así que se fuera. Entonces Neruda nuevamente inventó esta figura de que cooperara en la construcción de la Escuela México en Chillán
que había sido devastada, como ustedes saben, por el Por el terremoto 39. del 39. Entonces el gobierno de México había donado una escuela. Y Neruda no se le ocurrió nada mejor, y no había nada mejor, que fuera a ayudar en la construcción del mural, de la escuela, pintando un mural. Lo que convirtió a Siqueiros en lo que hoy día se llama un cooperante. ¿No? Esa figura no existía entonces, me parece, pero se convirtió en un cooperante en esta operación. Y terminó viviendo 2 años Con lo cual ya no solo no viene con una pena de extrañamiento, sino que viene con una representación. Exacto. Que no era exactamente una representación diplomática, pero tenía protección de su embajada, en fin, era bastante... estaba protegido. Y eso fue un cambio significativo, porque además él aceptó todas las condiciones. Irse a Chillán, primero vivió en Chillán, tuvo dificultades para vivir ahí, no siempre estuvo cómodo, y trabajó en serio en el mural. Siqueiros se apasionaba por lo que hacía. Y yo desearía que todos los que están escuchando acá pudieran ir a visitar esa maravilla. Vamos a quedar con una tarea, así como vamos a tener al final del programa una recomendación de lectura, vamos a quedar con una recomendación de ir a ver el mural de Siqueiros a Chillán. Una ciudad histórica, Chillán por lo demás. Yo entiendo los chillanejos por qué quieren tanto a su ciudad. Es como los serenenses que queremos tanto a la nuestra, que es tan espectacular. Te quería preguntar cómo lograban discriminar la verdad de la ficción, porque evidentemente este es un libro de ficción, el que lo lee está leyendo una novela, pero uno se va encontrando con personajes que son reales. Tú ya nombraste a los presidentes Ávila Camacho, Aguirre Cerda, al poeta Pablo Neruda después de la Guerra Civil Española, a David Alfaro Siqueiros. Pero también aparece, que se por lo de Teitelbaum, el joven comunista, el muchacho del siglo XX, como él llama en sus memorias. Aparece el historiador Hernán Ramírez Necochea, que es un recurso para ayudarle a hacer el mural histórico a Siqueiros, y van apareciendo otros personajes. ¿Cómo ustedes describieron ya? Esto es verdad, esto es ficción, independiente de que uno esto lo lea como un libro de ficción, y esa debe ser la aproximación que tenemos que tener a la obra de ustedes. Mira, un personaje de ficción finalmente es un personaje ficticio, pero tiene un origen real, era una persona real. Pero quien escribe, crea a su propio personaje. Estoy recordando ahora, lo que yo recuerdo por lo menos, es 2 obras de escritores latinoamericanos contemporáneos que escribieron sobre Hemingway. Es más, que convirtieron a Hemingway en personaje de sus novelas. Uno de ellos es Leonardo Padura, que en un libro que se llama Adiós Hemingway, es una novela en la que Hemingway es sospechoso de un crimen. Hemingway es sospechoso de un crimen, pero que está siendo investigado 50 años después, ¿ya? Después de su muerte. Una estupenda novela como todas las de Padura. Y ahí, Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? sí. Supongo que tú leíste El hombre que amaba a los perros a propósito del asesinato de Trotsky, a propósito de Ramón Mercader. ¿Cómo no? Un librazo. Sí, librazo. Pero lo que te iba a decir ahora es que en esa novela Padura muestra a un Hemingway como yo creo que él quería que fuera Hemingway. Es un hombre de ideas, de pensamiento, y hasta cierto punto atormentado por pasiones, ¿no? por el temor de perder la creatividad, una serie de elementos de ese tipo. Ese es Hemingway perdona. Ese es el Hemingway de Padura. Paco Ignacio Taibo II, que ahora es el director general del Fondo de Cultura Económica en México, que es un buen escritor mexicano también, escribió otra novela que se titula Volvemos como sombras. Volvemos como sombras.
y en ella aparece Hemingway. Y el Hemingway de Taibo es como le gusta a Taibo, es un tipo pendenciero, bueno para darse puñetazos, jugador de póker, borrachín. Pareciera dos personas distintas. Ya. Y el mismo personaje histórico. Entonces, al final es la licencia del escritor, ¿no? Yo te dije hace un rato que los lectores, al final de un libro, se forman una opinión. Entonces yo creo que esa pregunta que tú me hiciste a mí, debes hacérsela a los lectores. Ya. Cada uno va viendo. Que ellos digan qué es real y qué es ficticio. Ya, pero te puedo aprovechar de preguntar algunas cosas ya que estás acá. Aprovecha. Hay temas que transcurren toda la novela, van, vuelven, de repente uno dice ya este tema se acabó, reaparece. La militancia comunista de Siqueiros, tú dices que fue un soldado leal de la causa, que fue a matar porque lo mandaron a matar, pero esa es una línea de personaje, porque el tema es un mural, pero no es un mural, es un mural de un muralista comunista de la época de la Guerra Fría, del régimen de Stalin, del Partido Comunista de Chile en tiempo del Frente Popular. Sí. Bueno, hay más de un tema como ese, ¿no? En ese momento en Chile estaba gobernando el Frente Popular, con el presidente Pedro Aguirre Cerda, y eso significaba un conjunto de tensiones internas que de alguna manera y en varios momentos no pueden dejar de expresarse, de mostrarse, de aparecer en nuestra novela. Era parte de la vida en ese momento, de la vida social en ese momento. Y es importante, es tan importante como la condición de comunista de Siqueiros. Siqueiros era comunista de verdad, él se pensaba comunista y actuaba como comunista y caminaba como comunista. Su esposa también. Era gente del partido, y eso es algo que no puede quedar fuera del Siqueiros personaje de ficción. Si yo escribiera una novela con Siqueiros, no sé, sacerdote, no, sería una ficción estúpida. Es una ficción consistente. Claro. Lo otro que me llama la atención es que la masonería aparece permanentemente. Y si Siqueiros fue masón o no fue masón, y Diego de Rivera también, y si había algo de eso en Copiapó o Chillán, depende de las distintas circunstancias. ¿Eso es mera ficción? ¿Es ficción con una base de realidad? ¿No quieres develarlo? ¿Cómo fue esa cosa? Porque aparece desde el principio hasta el epílogo. Lo que le puedo decir a los lectores es que si leen el libro van a encontrar la respuesta. Pero mira, lo que importa es esto, creo. Perdón. Cuando Trotsky todavía estaba vigente como dirigente del que se estaba formando como Partido Comunista de la Unión Soviética y dirigente de la Internacional Comunista, De la Tercera Internacional Comunista, Kuomintang, él impulsó dentro de la Internacional la proscripción de la masonería y obligó a la separación de los masones del partido. En algunas partes, bueno, eso funcionaba podría haber funcionado para muchos artistas. De hecho, por ejemplo, otro muralista, no puede ser que me haya olvidado el nombre. Diego Rivera. Diego Rivera. Él dejó el Partido Comunista por un periodo porque lo acusaron y él dio explicaciones después de haberse hecho Rosacruz. Sí funcionó esta prohibición. En Chile, el año 40, cuando llega Siqueiros, el secretario general del Partido Comunista era Carlos Contreras Labarca.
Y Carlos Contreras Labarca, hacía pocos meses antes de ese momento, había hecho una autocrítica feroz, como las autocríticas que se aprecian, ¿no? Autocrítica dentro del Partido Comunista, a su condición de masón. Él era masón, él había sido masón hasta ese momento. Que hace una confesión así. Una confesión y un reconocimiento de que... Como en la época de los juicios de Stalin, además. Es que es inevitable compararlo con los juicios de Moscú, con todas esas cosas, ¿no? Y ocurrió en ese momento porque Vittorio Codovila, que era el representante del Internacional en Chile, y en ese momento el Internacional funcionaba como tal, y los partidos comunistas no eran más que secciones de un solo partido, que era la Internacional. Y Vittorio Codovila, que llegó en reemplazo de Eudosio Rabines en esa posición, él tomó el control del Partido Comunista Chileno, impulsó una política, era mucho más radical que la que había impulsado antes Rabines, crítica al mismo Frente Popular en muchas cosas. Y de hecho, Rabines es el que había formado el Frente Popular. así ocurrió exactamente. Él trajo esa política, que era una política de la Internacional, de los Frentes Populares. Bueno, para reforzar su posición, reverdeció, desempolvó esta decisión que curiosamente era de Trotsky, de expulsar o de Perseguir a los masones. perseguir, sacar a los masones del partido, y le llegó a Contreras, al propio secretario general. Y el tercer personaje que no te puedo dejar de preguntar, porque también cruza todo el libro, es Blanca Luz Brum, que parece haber sido una mujer deslumbrante, que le cuelgan ahí varios amores, pero también con una personalidad muy, muy dura y que tuvo una vida muy de ires y venires. Sí. Mira, Blanca Luz Brum es mi personaje favorito de esta novela. ¿Ah, sí? Sí. Es bien atractivo el personaje. Es muy atractivo. Ella fue una mujer muy, muy especial, muy atractiva, ¿no? Es la que planifica el crimen de Siqueiros, pero no les voy a decir más, para que lo lean. Sí. ¿Y cómo resulta? Mira, ella fue muy importante en las letras y en la política de su país, de Uruguay, de Perú, de Argentina y de Chile. Perón. Con Perón, ella fue una colaboradora directa, muy directa de Perón. Pero no pudo seguir porque parece que Evita no la... Parece No que la aguantaba mucho. no eran compatibles. y como era muy guapa también, entonces era inevitable que se produjeran esas asociaciones, ¿no? Bueno, es colaboradora de Perón y quizás algo más. Pero fue, mira, una poetisa bien notable, una escritora notable. Gabriela Mistral la admiraba. Gabriela Mistral tiene una opinión muy buena de ella. Creo que dice que es la escritora que más la ha conmovido, una cosa así. Pero al mismo tiempo una vida que una persona me dijo, era una aventurera. Y sí, en el buen sentido, una vida dedicada a trashumante y Terminó valiente. viviendo en la isla Juan Fernández, ¿o no? Terminó viviendo en la isla San Fernando por décadas. Ya. En algún momento se volvió a Chile desde Argentina y se fue a la isla Juan Fernández. Ella se casó con Siqueiros. Se casó ¿En con Estados Siqueiros Unidos? en Estados Unidos. A Siqueiros no le importaban mucho esas cosas, pero... No, pues, pero- y a ella tampoco, teóricamente. Sí, pero parece que ella fue la que insistió en que se casaran. Y creo que en ese momento Siqueiros todavía estaba casado con su anterior mujer. Ella fue muy dedicada a Siqueiros. Hizo por Siqueiros unos sacrificios enormes en realidad. En la vida de ellos en México es una vida muy triste, porque Siqueiros que pasa. Primero, mira lo que te voy a decir.
cuando volvieron juntos desde Sudamérica, en otro momento, mucho antes del momento en que yo sitúo mi novela, cuando volvieron juntos a México, el Partido Comunista los obligó a separarse. Porque Siqueiro estaba casado. Por el matrimonio anterior. Y él estaba casado con Gachita, olvido su apellido ahora, que era una militante comunista, una periodista, en fin, muy querida por todos. Entonces lo obligaron a vivir una ficción. Él vivía con su esposa y por las noches se escapaba por una ventana a ir a ver a su mujer. Y cuenta en sus memorias. Tenía que desviar la guardia de comunistas. Tenía que eludir a la vigilancia de la policía mexicana y de la policía comunista. Bueno, a Siqueiros lo apresaron. Primero lo habían extrañado ahí sí dentro de México a Taxco, a un pueblo de montaña muy bonito, por cierto. Y de ahí lo llevaron a la cárcel en la Ciudad de México. Bueno, estando ahí, nació un hijo de ellos, en Taxco, y vivió menos de una semana. Yeah. Y Blanca Luz lo relató a él, a Siqueiros, el funeral de ese niñito. Y el funeral de ese niñito era ella con su hijo, un hijo que tenía de un matrimonio anterior, y unos niños campesinos que llevaban el pequeño cajón por los cerros hasta que encontraron un sitio donde enterrarlo. Tremendo. No, una vida muy triste, y todo eso era ella, que digo que era esa mujer que tenía esa característica tan notable. Vamos a seguir conversando en unos momentos en nuestro último bloque con Álvaro Briones, El mural en el fin del mundo, una excelente novela. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Te quería preguntar una cosa que tal vez ya me la respondiste, pero si no, lo hacemos con un segundo personaje. ¿Qué personaje real o de ficción te atrajo más? Blanca Luz Brum, no sé si te atrajo más en la ficción o en la realidad, o en los dos. ¿Cuál sería un segundo personaje que podríamos decir era particularmente atractivo, que me gustaría profundizar más, que lo conocí en estas circunstancias? No. Primero que todo, Blanca Luz Brum, la dejo aparte. Blanca Luz, primer lugar. Top one. El otro personaje interesante es el joven de 24 años, Volodya Teitelbaum. Ya. Colorín, narigón. Colorín y narigón. Militante del Partido Comunista también. En ese tiempo, a los 24 años, Teitelbaum era subdirector del siglo. O sea, tenía puestos muy importantes. Sí, asumía responsabilidades grandes. Había estudiado Derecho, estaba por graduarse, se graduó años después, se licenció, digamos, sacó el título. Pero para él lo más importante era que era poeta. Se decía poeta, sí. Sí. Él ni periodista ni abogado. Se describía a sí mismo como poeta. Entonces, este poeta, también comunista leal, dispuesto a todo y que pasó por todas las venturas y desventuras que puede pasar, que debió pasar, ¿no? A los 24 años, tiene que haber sido una persona muy interesante. Muy interesante. Y a propósito, él habla de Blanca Luz bastante en sus memorias. En sus memorias. En el tomo 1 debe ser.
o dos quizás. Con mucha admiración, ¿eh? Ya. Con mucha admiración. Yo conocí a Volodya Teltelbáñez, pero muy, muy brevemente, el año 2004, Ya. con ocasión de un evento del centenario de Pablo Neruda en la Universidad de Chile, en el Salón de Honor. La persona que ya, gente así como posterior, de mi edad, en fin, tuvimos siempre presente por Pablo Neruda, era la de un hombre grande, gordo, muy voluminoso. Pero no fue siempre así, No, pues. fue un muchacho flaco. Y en su autorretrato él se define largo de piernas. Gracias. Otra. Exacto. No, es otra persona. Pero calza con el personaje, que no les voy a decir por qué, amable de mujeres. Así que, perfecto. Vamos entonces. Esta es una novela que está muy bien escrita, está escrita con talento. Lo digo, pero la leí con mucho gusto, todo. Pero te lo pregunto por tu trayectoria o la de Claudio. ¿Han escrito novelas antes? Yo había leído un libro tuyo sobre el pensamiento socialista, liberal y social cristiano, que nos conversamos en este mismo programa. Pero es otra cosa. Sí. No, pero yo no soy un... Desde luego no soy un escritor joven, ni nuevo, ¿no? Esta es mi cuarta novela. Cuarta novela. Sí. Claudio no había escrito novelas hasta ahora. Él ha escrito crónica, básicamente. Aunque con posterioridad, casi simultáneamente con la aparición de esta, publicó una novela breve que se llama El Indulto, que es en realidad un episodio histórico reciente novelado. Pero no, sí teníamos experiencia escribiendo y yo tenía experiencia escribiendo novelas antes. ¿Y vas a seguir o te vas a ir por el ensayo político? ¿Cuáles son tus próximos pasos? Voy a seguir escribiendo novelas hasta que ya no pueda escribir más, yo creo. Mira, escribir novelas es una maravilla, ¿eh? Es una... Te dota de una libertad que ninguna otra actividad te puede dar, ¿eh? Y tanto al escritor como al lector. Escribir, quien escribe una novela está creando un universo completo, ¿no? Está creando, puede escribir las cosas más inverosímiles, en 50 páginas puede atravesar un siglo de historia, ¿no? Puede relatar un crimen y quedar impune, es una libertad total, ¿no? Escribir te da esa libertad y hay que usarla, la libertad que nos dio a nosotros de convertir en personajes de ficción a personajes históricos, ¿no? Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, decía que el escritor era un subcreador. Así como Dios crea el mundo, el subcreador puede crear un propio mundo. Mira, que tiene una lógica interna. Sí, coincido con eso, fíjate. Y al lector le otorga una gran libertad también, la que te mencionaba antes, de no compartir, de disgustarse, de crear una opinión, de escribir el final de la novela de otra manera, de la manera que a él le habría gustado. El lector siempre escribe el último capítulo. Es coautor de cualquier novelista, ¿no? Y esa es una libertad que tiene solo un lector de novela. Qué notable. Vargas Llosa contaba en una conferencia en España que una vez se le acercó una persona a criticarlo porque él había dicho en algún lugar que el personaje de La Ciudad de los Perros moría al final. Y que eso era falso porque no moría. Entonces el lector lo contradecía al autor del libro. Mira, qué curioso, porque también ahí no hace mucho que en su discurso de aceptación del premio Nobel reciente, ahora Vargas Llosa contó que su madre le había contado que cuando él era niño, en sus primeras lecturas, una vez que terminaba de leer, él seguía escribiendo la novela que había, claro, el libro de cuentos, el cuento que había escrito, que no quería que terminara. Elogio de la ficción se llama ese texto de Vargas Llosa, que es del 2010, que es notable, una maravilla de discurso de
de premio Nobel. Mm. Te quería preguntar una cosa más, porque yo reconozco que hay una cosa que me gustó mucho adicionalmente en esta novela, es que no es exclusivamente santiaguina. Yo que soy provinciano, serenense, me gustó mucho la importancia que toman Copiapó y Chillán. Cuéntanos un poco más por qué Chillán y Copiapó son tan importantes, además de obviamente que el mural se hace en Sí. Chillán, en la Escuela México. Y es que, mira, también como un episodio de la historia poco conocido, que es el hecho de que hasta el día de hoy exista en Chillán este mural. También ocurrió que durante la invasión francesa a México en el siglo XIX, Copiapó fue la única ciudad de Chile que decidió por su cuenta apoyar a los mexicanos en contra de los franceses. ¿No? Era la ciudad de los mates y los gallos, entonces. Sí, pues a mediados del siglo Exactamente. XIX. Y ellos primero se comunicaron, ¿no? Están las cartas por ahí donde ofrecen su brazo y una frase muy del siglo XIX, muy bonita, ¿sí? Para ir en apoyo, resguardo de la libertad de México, etc. Y lo que hicieron fue reunir dinero, colectas públicas en la calle, en Copiapó, y le enviaron finalmente a Benito Juárez el dinero que habían recolectado. Y Benito Juárez le acusó recibo de ese apoyo en una carta chiquita, cortita, pero muy, muy sentida también, agradeciendo, muy de corazón, diciendo que había instruido al ministro correspondiente que le diera un recibo formal, en fin. Ahora, en recuerdo de eso, en México sí se recuerda, más que acá en Chile. En una escuela de la Ciudad de México que se llama Escuela Copiapó, cuando Allende fue a México, cuando Allende visitó México, Presidente Allende, ya era presidente. ya era presidente, Sí. exacto, como presidente, el año 72 o 73, no lo tengo claro ahora. Pasaron, bueno, cuando eso ocurrió, el presidente de México, Luis Echeverría, le pidió a Siqueiros que pintara un mural para la ocasión. No sé si es la leyenda o la historia dice que lo pintó en un día. El mural no es una obra muy grande de tamaño, es casi un cuadro, pero está puesto en esa escuela, al aire, en la intemperie. Y lo que muestra el mural es un paisaje de Copiapó. La pregunta es si lo hizo de memoria, décadas después tener la imagen y los colores, o si estaba mirando otra cosa, una fotografía. Una fotografía o algo. Pero todo indica que sí, él visitó Copiapó, parece que sí estuvo ahí, y eso es importante en mi novela, que haya estado ahí, digamos, ¿no? Perfecto. Y Chillán por las dos cosas, Y por Chillán, el mural claro. y por el coautor. Exacto. Sí, además dio hambre, porque tú nombras muy buena cocina Chillaneja. en Chillán. No podía ser de otra manera. Así que estuvo muy buena esa parte. Oye, estamos acercándonos al final del programa, Álvaro, y te quería preguntar, como siempre lo hacemos en nuestro programa, por alguna lectura, algo que te haya llamado la atención, alguna lectura que quieras recomendarnos o recomendarme. Siempre es valioso compartir con la comunidad de Historia, Libro y Banderas las lecturas que cada uno está haciendo o ha hecho. Sí. Mire, yo creo que se ajusta bastante a este momento nuestro de Chile. Recomendar la colección de títulos que escribió Almudena Grandes, que se llama Episodios de una guerra interminable. Entre 2010 y 2020, si no me equivoco, Almudena Grandes escribió 6 novelas, publicó 6 novelas durante esos 10 años, que son
bueno, unas novelas fantásticas, conmovedoras, hermosas, que muestran lo que ocurrió después de la guerra en España. Lo que siguió después de la guerra. Las secuelas. La vida, ¿no? La vida de la gente, las penurias de algunos, la felicidad de otros, en fin. En 6 novelas distintas, totalmente diferentes, y cada una con su propia trama y muy buena. La primera de ellas, sobre todo, se llama Inés y la alegría. Que yo recomendaría que la leyeran de todas maneras. Ya. Es una novela tan hermosa, tan digna de ser leída. La última, que yo desgraciadamente no he leído todavía, se llama Mariano en Bidasoa. Mariano en Bidasoa. La anterior a esa se llama La mamá de Frankenstein. Son todas unas novelas que, mira, con mi mujer la íbamos a comprar cuando sabíamos que habían salido. Perfecto. Entonces, ojalá la puedan leer. Queda anotado. La guerra interminable. Episodio de una guerra interminable. Episodio de una guerra O interminable. sea, esa es la colección. ¿Y Cada uno un título diferente. ¿Y alguna lectura que hayas tenido que leer para este libro y que te haya llamado la atención, que te hayas dicho qué buen libro, qué buena cosa haber tenido que prepararme con este libro? No lo tengo presente, fíjate. ¿No? Porque ahí leíste memorias, aparecen Bueno, ya te citadas las diría, memorias sí. del propio Siqueiro, que él se las dictó a alguien. Aparecen varias Sí, fuentes. Siqueiro dictó en la cárcel, una vez más estaba en la cárcel, su memoria a un periodista muy prestigiado mexicano, Julio Scherer. Era una colección de anécdotas nada más. Y años después de su muerte las editó su esposa, Ya. Angélica Arenal. Y ella la editó, en fin, son un poco desordenadas, pero muy ricas en materia de recuerdos. Tiene Y, material. muchas de las cosas que te he relatado las saqué de ahí. Mira, a mí en realidad lo que yo disfruté fue leer las memorias de Volodia. Son buenas. Muy ¿Y te leíste los bien, 4 sí, tomos? Sí, todos. Los 4 tomos. Hay un área de la escritura en Chile que son las memorias políticas, pero particularmente las memorias de escritores que a su vez han sido políticos, como es el Sí. caso de Volodia. Y de buena pluma, además. Y de muy buena pluma. Que sabían cómo escribir. Así es. Oye, Álvaro, ¿no sabes la alegría de haberte tenido este sábado, segundo sábado de julio, aprovechando tu viaje a Chile? Supe que estuviste presentando tu novela, El mural en el fin del mundo, escrita con Claudio Martínez y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Un agrado haber conversado nuevamente. Sé que ya debe estar en este minuto en México, pero te agradezco nuevamente y espero que cada vez que tengas alguna novedad me avises y tenerte nuevamente compartiendo aquí en Historia Libre y Bandera. Soy yo el que te agradece, Alejandro, el placer de esta conversación y la ventaja, la tremenda privilegio de poder compartirlo contigo y con tus oyentes, que sé que son muchos. Y diré a Claudio que espero conocerlo pronto y me voy a preocupar de ver el indulto ahí, que no lo Dale una miradita. No lo conocía. Sí. Perfecto. Y ustedes, por favor, no se vayan porque viene mi propia recomendación de libro como cada sábado en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar un extraordinario libro de Rafael Rojas, La Polis Literaria. Este libro estudia el boom, la revolución y otras polémicas de la Guerra Fría, es decir, está ambientado en la década de 1960 y se extiende hasta 1973. Y es un libro de historia de literatura latinoamericana, pero también de historia política. El boom latinoamericano permitió extender la literatura de este continente al resto del mundo, pero también fue un proyecto político embelesado por la Revolución Cubana de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, pero que lentamente y por algunos hitos especiales fue cayendo
en la burocracia, en la dictadura y en la persecución de los opositores. Eso aparece en esta obra, particularmente ese caso Padilla, tan dramático y grave de 1971, que hizo que muchos miembros del boom latinoamericano miraran hacia otros lugares y se distanciaran de la dictadura de Fidel Castro. Además, el libro de Rafael Rojas, La polis literaria, está extraordinariamente bien escrito, un libro muy, muy valioso que lo recomiendo, publicado por Taurus. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.